no estamos juntos, obvio, esto no es presencial. Y entonces hemos ido adaptando lo que es como el desarrollo normal del curso de Psicología del Aprendizaje, que tenía algunas actividades con evaluación y calificación que simplemente no son posibles de hacer, pero da la oportunidad para hacer otras cosas. Entonces, para explicar eso, es que tenemos una pequeña presentación y luego vamos a presentar el programa para poder conversarlo con ustedes. Sí, Adelante, Stuart. antes de que entremos de lleno a la presentación, comentarles de que hemos diseñado este proyecto, esta planificación en torno al uso constante del aula virtual. Sabemos que en algunas ocasiones puede ser como medio tosco, pero le pusimos harto empeño en que sea lo más amable posible el espacio. Le vamos a mostrar más adelante cómo funcionan, cómo lo hemos diseñado. Y de igual forma, mencionarles que tanto las clases como los links de las clases van a estar también disponibles en ese espacio. Hace un par de días se les preguntó por si existía el correo del curso a nivel general, para poder mantener ese espacio de información como estable, un poco en la lógica que ustedes nos fueron mencionando de los canales de comunicación, de tal forma que puedan recibir. Lo otro que no conversamos en detalle, que es importante que lo tengan en cuenta, es que nosotros estamos grabando las clases con solo el fin de que estén disponibles para ustedes para revisión posteriormente. Y esos también van a estar disponibles en el aula. Eran dos puntos que se nos quedaron ahí colgando antes de entrar de lleno. Andrea, todo tuyo. ¿Lo mío? Todo Ya. tuyo. Ya no. Comienzo entonces, los saludo, espero que hayan tenido un buen recreo. Yo regresé acá con mi té y comenzamos esta parte de la clase, que va a ser una parte no más de 10 minutos, que voy a hacer una breve presentación acerca de los supuestos que nos ayudaron a nosotros a construir este programa, considerando además esta pregunta, ¿no?, que nos parece súper clave, el cómo aprendemos mejor en contextos de educación remota, y que es el desafío que se ha planteado a raíz de este cambio que ya decía Bárbara, significó pasar de una enseñanza presencial a una educación, digamos, virtual. Entonces, me gustaría empezar, le pediría a Héctor si puede pasar a la otra lámina, que es una lámina que la tenía que colocar, que un poco, porque esto me recordó, siempre trato de decir que me evoca esto. Entonces hay una frase dentro de Hamlet, que él está discutiendo, el príncipe de Dinamarca, discute con uno de sus amigos, Guildenstern, acerca, digamos, de la analogía entre él como también instrumento. Entonces es un breve diálogo que se los voy a decir porque también podemos hacer esta analogía, digamos, del instrumento en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo que le dice Hamlet es más fácil, es que de tenderse a la larga, mira, pone el pulgar y los demás dedos según convenga sobre estos agujeros, sopla con la boca y verás qué lindo sonido resulta. Ve, estos son los puntos, indicándoselos en una flauta, digamos. Guildenstern le dice, bien, pero si no sé hacer uso de ellos para que produzcan armonía. Como ignoro el arte, entonces Hamlet le dice, pues mira tú, ¿en qué opinión tan baja me tienes? Tú me quieres tocar, presumes conocer mis registros, pretendes extraer lo más íntimo de mis secretos, quieres hacer que suene desde el más grave al más agudo de mis tonos. Y de aquí que este pequeño instrumento capaz de excelentes voces y de armonía no lo puedes hacer sonar. Y juzgas que me tañe a mí con más facilidad que a una flauta. No, dame el nombre del instrumento que quieras, por más que le manejes y te fatigues, jamás conseguirás hacerles producir el menor sonido. Y esto un poco en relación a la pregunta que siempre nos hacemos, cómo disponer o cómo generar el mejor sonido del estudiante, cómo movilizar su deseo por aprender, que también es parte de nosotros
como docentes, y también es parte de ir conociendo las necesidades de ustedes como aprendices. Entonces, parto con esto para la siguiente lámina comentarles cómo fuimos pensando en realizar una propuesta. Podríamos pensar que este primer paso nos significó a nosotros pasar de una enseñanza que, por más que igual tratábamos de centrarla, digamos, en el aprendizaje, ahora se nos hacía importante concebir netamente cuál iba a ser el aprendizaje de ustedes como estudiantes. Por lo tanto, el rol que íbamos a tener como profesores, o el lugar que tenía la cátedra en su comienzo presencial como un lugar de transmisión de contenido, se tenía que de alguna forma cambiar. Y uno de los principales cambios que yo intenté resumir en 3 principales aspectos, tenía que ver con los cambios que significó, primero, en el contexto de crisis sanitaria, de pandemia, revisar, ¿verdad?, y reorganizar el programa del curso con un sentido, primero, de brindarles a ustedes una enseñanza de calidad, lograr asegurar los aprendizajes formativos que tienen, es decir, de alguna forma es clave pensar cómo vamos a generar que se logren las competencias a las cuales nos comprometemos en nuestros programas. Teníamos también un sentido de responsabilidad hacia la formación, entonces era claro ahí el decir, bueno, ¿cómo logramos una calidad en los aprendizajes de los estudiantes a partir de estos nuevos escenarios? Nos parecía también darle una mirada a lo que iba a ser nuestro programa en virtud de pensar en cuál va a ser la pertinencia relacionada con estas nuevas condiciones de aprendizaje, pero también la pertinencia con los nuevos contextos que estamos pasando. Entonces, ¿en qué medida hacemos diálogo? Nuestra disciplina está en constante diálogo con los elementos que están ocurriendo, ya sea pensándose en cómo se aprende, desde la psicología del aprendizaje, en cómo se aprenden estos contextos, que fue un cambio en la pregunta, digamos, del curso, pensar cómo se aprende en un contexto de enseñanza remota, cómo también organizamos, ya sea los nuevos roles que van a tener aprendices como profesores, en virtud de las condiciones actuales en que se da estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y también requería, y que ha sido nuestro desafío a lo largo de todo el año, flexibilidad e innovación. Y con flexibilidad tiene que ver con ustedes también saber que estamos en condiciones cambiantes, saber que estamos en elementos donde se juegan también, tal como ustedes lo decían, estresores, cansancio, condiciones que pueden mermar la calidad como de vida, de repente nos confinamos, cambiaron las situaciones con que estábamos acostumbrados a vivir una realidad. Entonces en eso también nos parece que es importante que nosotros como profesores y en el programa también tengamos cierta flexibilidad considerando las condiciones que cada uno está viviendo. Y por otra parte, también nos implicó desarrollar cierta innovación, porque implicaba preguntarnos por otros tipos de modalidades y estrategias y pasar de como las estrategias y modalidades que estábamos acostumbrados de alguna forma a estar, salir de esta zona un poco de confort a tratar de innovar con lo que implica una innovación también. Y con lo que implica en términos de que uno va aprendiendo sobre el proceso del hacer, reflexionando qué cosas van teniendo o no sentido para ustedes, y con eso uno va estableciendo también un aprendizaje continuo respecto a cuáles son las estrategias que aseguran un aprendizaje en ustedes. Y ahí, tomándome de eso, es clave también entender los cambios que esto significó para el rol docente. Entonces, reemplazamos esta transmisión de contenidos teóricos propios de la clase tradicional, en que íbamos y éramos como que nos asegurábamos, ¿verdad?, de la lectura o de la comprensión de algunos contenidos a partir de esta transmisión como
que era un momento de la cátedra, era un momento más unidireccional, en que uno exponía el típico PowerPoint, a convertirnos en un facilitador de aprendizaje. ¿Por qué facilitador de aprendizaje? Porque hoy es clave no solamente el aporte que nosotros hacemos en relación a cuáles son estos contenidos claves, ¿verdad? Y cuál es el material que nosotros les entregamos, sino que les ofrecemos una amplia gama de recursos y actividades en las cuales ustedes es cómo se ubican dentro de eso. Por eso que también pasamos a ser un acierto como de facilitadores en relación a ofrecerles una ruta de navegación por los recursos disponibles en el curso para facilitar el aprendizaje. Entonces de ahí que nuestro rol clave también sea en cómo vamos a organizar, cuáles van a ser esos recursos de los cuales ustedes van a disponer, y si queremos que ustedes logren un aprendizaje mucho más autónomo, un aprendizaje mucho más autorregulado, cómo nosotros los ayudamos en ese proceso. Y ahí también un rol central es la diversificación de metodologías. Pareciera ser que ya no es una metodología la que es predominante, sino que consideramos que hay diversas formas de aprender, que hay diversas formas además de demostrar que uno ha aprendido, y que se requiere, por tanto, de tener una amplia gama de metodologías que le permiten a ustedes encontrar aquellas que les favorecen mejor para el logro de un aprendizaje más significativo. Y en eso también consideramos muy importante el rol que va a tener la interacción. Ustedes lo hablaron anteriormente, aparece la interacción en distintos puntos, como este vínculo, ¿verdad?, que veíamos desde un elemento mucho más afectivo, pero poniéndolo como una relación de confianza, cómo creamos un encuadre y un espacio en que hay confianza entre profesores y estudiantes, pero además entre la interacción entre ustedes mismos, qué espacios les significan a ustedes encontrarse con también las opiniones entre los compañeros, cómo facilitamos ahí también las instancias grupales para que se genere esa interacción. Y cómo volvemos a estos espacios no presenciales de encuentro, que era un poco retomando lo que antes teníamos, es decir, antes nos encontrábamos en una clase, pero existían otros espacios, como eran las asesorías, como espacios de oficina, cómo incorporamos esos otros espacios a esta enseñanza virtual. Y ahí nos parece claro, entonces, cómo vamos a promover la interacción y cómo este programa lo pensamos también en eso. Por último, y una dimensión tan clave como las dos anteriores, es el rol que van a tener ustedes. Y ahí es clave entender que en este proceso se requiere un aprendizaje más autónomo, en que ya, porque uno no está velando, también no se trata de hacer como los controles de lectura de clase a clase, sino que lo que para uno es importante es que ustedes entienden si hay determinados productos, cómo ustedes llegan a ellos, cuáles van a ser las más condiciones las mejores condiciones para que ustedes puedan llegar a ellos, y no necesariamente estarlo viendo en virtud de lo que tienen que cumplirle un otro. Y ahí efectivamente se requiere mayor autonomía, un aprendizaje también más autorregulado, y cuando se dice autorregulado, no solamente nos detenemos en esto de que ustedes hablaban de organización del tiempo, y cómo gestionan su tiempo para lograr hacer, ya sea las tareas académicas, pero también otros elementos súper importantes, donde también uno se aprende y le da sentido a lo que va aprendiendo, que son los espacios de esparcimiento, el tiempo de ocio o el tiempo que ustedes quieran destinar para otra actividad. Entonces ahí es clave que ustedes también puedan tener este aprendizaje autorregulado que les exige una mayor planificación, pero en virtud también de cuál va a ser, cómo ustedes van a interpretar las demandas que le están pidiendo. Y ahí es clave que nosotros podamos tener esa retroalimentación de ustedes cuando ustedes dicen, ya, tenemos que hacer una ficha. ¿Y qué conlleva hacer una ficha? ¿Cómo me organizo para entregar ese producto? ¿Cuál es la primera instancia? Si voy a ver cómo va a ser evaluada, qué preguntas voy a requerir para poder lograr
ese objetivo concreto, cómo voy monitoreando si voy aprendiendo o no a través de mis estrategias para lograr hacer esa ficha, y cómo finalmente evalúo si fueron adecuadas o no al proceso de aprendizaje de ustedes. Y ahí también es clave. El aprendizaje estratégico, por otra parte, que es pensarse ya no desde los hábitos netamente de estudios, cómo organizo, cómo quito WhatsApp, cómo quito, digamos, las otras herramientas que nos aparecen como distractores, sino que también volviendo a esto de cómo interpreto la tarea, las demandas, y qué tipo de estrategias me pueden hacer mejor. A lo mejor, insisto, hay muchos, en las lecturas también hay espacios que pueden tener lecturas y organización de tareas compartidas, cómo se organizan ustedes también entre pares para facilitarse una tarea. Entonces, esos son un poco los elementos, y hay un elemento también que me parecía importante, que tenía que ver con el desarrollo de un sentido de autoeficacia, porque cuando hay cambios y cuando no tenemos las experiencias de dominio previas relacionadas con este tipo de aprendizaje, muchas veces se juega el no sentirnos que vamos a lograr con éxito la tarea que se nos pide hacer, o muchas veces tener un juicio de con respecto a nuestras capacidades que tiene que ver con, por más que yo me esfuerce, no voy a alcanzar a lograr esto. Y ahí es importante cómo ustedes desarrollan un sentido de autoeficacia, en que puedan sentirse que lo pueden lograr, y nosotros también ir pudiendo fomentar esa sensación de logro en ustedes. Eso con respecto a estos tres elementos que me parecían claves de explicarles cómo fue el cambio. Luego iría a la siguiente lámina, que es un poco para que visualicemos como el orden de esta propuesta, porque así lo pensamos en como en una torta, donde es clave entender que hay distintos componentes, ¿no? Y pareciera que se hace relevante entender que acá la clase tiene que tener estos distintos ingredientes. Por una parte, tienen que estar los contenidos y las lecturas, y los contenidos y las lecturas van a estar en los recursos, ya sea en el material bibliográfico que ustedes van a leer, en los PowerPoint que nosotros le podemos entregar, en cómo se van a ir abordando ciertos contenidos a través de videos que son claves, o cápsulas que nosotros vamos a tener con las ideas fuerzas del curso. Eso por una parte va a ser el 25%, digamos, del curso. Un ingrediente clave. Otro ingrediente clave era lo que anteriormente habíamos hablado como la interacción. Y la interacción no simplemente en este espacio de clase sincrónica, sino que la interacción constante que involucra la retroalimentación que ustedes van a tener de sus procesos de aprendizaje, a través de digamos, el feedback que le damos de las actividades evaluativas, o de los mismos estrategias que ustedes trabajaron, las mismas actividades que desarrollaron en clase, la interacción en espacios formales, pero también fuera de las clases, la interacción con el equipo docente, que puede ser con cualquier miembro, la interacción a través de el aula, la interacción a través de el mail. Entonces, facilitar todos los medios que puedan ayudarnos a mantener esta interacción constante de apoyo, más que de sobrecarga, digamos. El que ustedes también sepan pedir ayuda y requerir de nosotros cuando ustedes quieran, porque también hay veces que y esto lo explicito, porque muchas veces hay cosas que si no se la comunican a uno hay veces que no las puede como adivinar, por lo tanto, que puedan sentirse en esa libertad también de poder acceder, pedir ayuda, y en esa confianza, ¿ya? En relación también
otro componente clave también son las evaluaciones, y considerar que la evaluación no es simplemente un producto o es algo sumativo al final que les va a dar una devolución si ustedes aprendieron o no, sino que también es la evaluación tiene un componente formativo al minuto, que es también lo que nos va dando como guías acerca de las trayectorias. Las evaluaciones también te implican un cambio hacia dónde tenemos que ir. Entonces, qué es lo que todavía no hemos logrado y lo que deberíamos manejar mejor. Entonces, ver las evaluaciones como instancias también de la clase, y para eso hay que de alguna forma traer preguntas, estar como en revisión constante de lo que ustedes han estado considerando que aprenden o no, y disponerlo para que uno pueda retroalimentarlo. Entonces, y por otra parte, al final serían los contenidos de aplicación, porque si antes hablábamos que una parte eran los contenidos lectura, también creemos importante, porque es el ejercicio de este curso, que involucra un paso, digamos, algo mucho más metaanalítico, más reflexivo, es que nosotros podamos saber que estos contenidos teóricos que vamos a revisar, esta idea fuerza, es necesario vincularlas y aplicarlas como claves de lectura para procesos actuales. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso va a ser el ejercicio. Nosotros nos hemos también dispuestos que las clases van a tener su bajada hacia una propuesta que nosotros le hemos llamado videos que expresan una tesis, que tiene que ver con cómo recogemos estos contenidos para desarrollar una temática de interés o una tesis. Entonces, eso que nosotros vamos a modelar a través de los videos que vamos a subir en el aula, también esperamos que ustedes lo logren desarrollar a lo largo del curso. La siguiente lámina tiene que ver con dos triángulos que me quedaron bien chuecos, porque ambos eran lo que hacían como este cuadrado, como que encajaban. Y esto era para explicar un poco lo que después, cuando entremos de plano a revisar el programa con las metodologías y con las tareas de evaluación que tiene, nos va a quedar mucho más claro. Pero acá, para entender, nosotros partimos de ámbitos que, si logramos ver el triángulo, este primer triángulo que sería la parte superior, la que está en color damasco, involucraría que al comienzo de la clase siempre estamos como más en el ámbito descriptivo analítico. Y por lo tanto, al final del curso, que vendría siendo lo inferior, esperamos ir desde lo descriptivo analítico hacia lo metaanalítico. Eso involucra que nuestras actividades van a ir en una secuencia progresiva que va desde la ficha 1, la ficha 2, las mesas, la actividad de los grandes pensadores, hasta el metaanálisis propiamente tal, que va dando más importancia a una figura. Entonces, las fichas van en ese aspecto donde está lo metaanalítico, pero hay un componente mucho más puesto en la descripción y la dimensión analítica de desglose, de componentes, de relaciones, de ciertos conceptos revisados a la luz de una pregunta. Y si se fijan, ya en el metaanálisis recogemos lo que es dimensiones mucho más de experiencia de ustedes mismos puestos en esta situación de análisis de la situación propia del curso. Sí, comentar solo un punto que creo que es súper relevante para esta discusión. Pensando en la lógica de las cargas, pensando en la experiencia de aprendizaje que nosotros queríamos diseñar, hemos considerado que cada uno de los elementos que proponemos como dispositivos de evaluación, herramientas para la evaluación, en sí son un gran producto, que es el aprendizaje basado en la exploración de sus propios procesos a la luz de los contenidos. En ese sentido, tanto la ficha 1 como la ficha 2 o la evaluación de grandes pensadores, en sí se constituye, como nos explica bien aquí Andrea y a través del gráfico, constituyen evidencia e insumos para el proceso metaanalítico, que vendría siendo mucho más amplio o más general. Para que no pensemos de que la ficha 1 es una evaluación que se hace y después se olvida, todo lo contrario. La ficha 1 es la introducción o son las primeras evidencias para la construcción de tu metaanálisis.
Lo mismo que la elección de la ficha 2. En el caso de la ficha 2 tenemos varios temas que ustedes pueden explorar, y esperamos que esa exploración sean insumos importantes para la construcción de su metaanálisis. Por lo cual la invitación siempre es a mantenerse contactados y conectados con la realización de las fichas, porque así ya estamos avanzando en la construcción del metaanálisis. No esperemos a que en la última parte del año, ahora viene la etapa de metaanálisis. Si lo hacemos Claro. así, no está funcionando el proceso, porque el proceso está diseñado para que desde esta clase, en donde ya se empezaron a preguntar por su experiencia de aprendizaje, ya estén construyendo evidencia para construir ese proceso metaanalítico. Entonces, visto como antítesis, lo que nosotros queremos evitar es la clase grabada nomás, puras clases sincrónicas y que después se suben al aula virtual. Hemos aprendido de la experiencia de los colegas y de ustedes mismos que lo han dicho, que eso cansa mucho y que no favorece el aprendizaje. Queremos evitar la prueba, que ya sabemos ha tenido múltiples y excesivas complicaciones para todos los involucrados, y que pensamos que es muy difícil que este contexto de educación remota permita hacer una prueba, y que es posible evaluar los aprendizajes, que es algo que sí necesitamos hacer de otras maneras. Queremos también asegurar también los aprendizajes a partir de una mayor preponderancia de un trabajo que es individual y que está puesto en las fichas y en el metaanálisis. Pero también que tengan ustedes una experiencia grupal, pero que no les implique tener que transgredir las normas sanitarias, es decir, salir de la casa para tener que hacer eso. Y queremos, y hemos planificado así el curso, turnar entre clases sincrónicas con clases asincrónicas, de manera que ustedes en la clase sincrónica puedan disponer del material. De hecho ya disponen del material para la próxima clase, que es asincrónica, que ya empezamos con conductismo, que sería la primera unidad, porque como que nuestra apuesta aquí es por un curso que es modular. Es decir, si bien hay cierta progresión secuencial respecto de los contenidos, a la vez también no la hay, porque cada una de las unidades ustedes podrían empezar desde ya a leer y a revisar los videos, para lo cual hemos diseñado para cada una de las 3 unidades, que es conductismo, cognitivismo y psicología sociohistórico-cultural, hemos diseñado un primer conjunto de videos, un video que le hemos llamado la ruta de navegación, donde es eso, como que trazamos una cierta ruta, un mapa para poder entender a los autores que vamos a ir desarrollando en su contexto, en su tiempo y respecto al enfoque principalmente. Y luego hay videos complementarios que son del equipo y que queremos que vayan modelando lo que ustedes después van a tener que hacer, ahí donde dice grandes pensadores, que es que tienen que ustedes preparar un video de la manera más mejor que ustedes puedan, con los medios que tenemos y que podemos aprender, y que vamos a aprender, y que también van a ir de alguna manera siendo modelados por nosotros como equipo docente, pero que esperamos que ustedes lo hagan muchísimo mejor, obviamente. Y esa producción es una producción sobre pensadores del aprendizaje que no vamos a ver en el tronco del curso, que son los autores clásicos de conductismo, cognitivismo, sociohistórico-cultural, pero que guardan relación con esos enfoques y además son fundamentales a la hora como de saber de aprendizaje, no necesariamente y exclusivamente de psicología del aprendizaje, porque no todos los que han pensado el aprendizaje son psicólogos. Y entonces, ahora voy a las mesas redondas, que son la parte sincrónica de nuestras sesiones de aprendizaje, y que van a ser fundamentalmente establecidas en torno a mesas redondas, donde vamos a tener algunos invitados especiales. Algunos de ellos van a traer también a estudiantes que son de otras carreras. Por ejemplo, nos confirmó Laura Luna, que es profesora de la PUC de Villarrica, y que va a intentar que puedan estar presentes también sus estudiantes del curso Práctica Rural, y así. O sea, vamos a tener también experiencias de compartir tenemos confirmada la participación de la diputada Cristina Girardi, quien va a estar también en una mesa redonda con nosotros, que son como poder bajar
y discutir lo que uno aprende en el texto en las discusiones contemporáneas, en lo que está pasando hoy día en Chile respecto a la educación, en educación superior y también en educación escolar. Y eso es como un poco el 60% del curso, es decir, ustedes ya tienen videos, de hecho ya tienen todos los videos de las rutas de navegación, ya están en el aula virtual, y además los vamos a subir a un canal YouTube. Eso les va a permitir a ustedes poder acceder, si ustedes quieren y se planifican, ya pueden empezar a ver los videos y a leer las lecturas. Durante esta semana ya también vamos a subir las lecturas troncales. Ya tenemos las pautas y tenemos las rúbricas de los trabajos, nos faltan solamente las rúbricas de grandes pensadores. Eso es para un poco como bajar la ansiedad, porque a la medida en que uno tiene mayores certezas, eso también disminuye la ansiedad y les permite a ustedes planificar mejor sus tiempos. En función de eso, es que si bien obviamente el curso tiene que ser evaluado, y esas son las evaluaciones que van a ser calificadas, la apuesta nuestra es que respecto a la fecha, no, si bien hay una fecha que está puesta ahí en el calendario, esas fechas son como la fecha en que ustedes pueden entregar la evaluación que va a ser calificada, es la fecha en que nosotros vamos a retroalimentar de manera escrita esa ficha, porque son en realidad las fichas, y que si ustedes entregan esa fecha van a poder recibir una bonificación respecto a la nota final de esa misma actividad evaluada. ¿Por qué? Porque también entendemos que estamos en un contexto de crisis sanitaria y nos pueden ir pasando cosas, a ustedes les pueden ir pasando cosas, a sus familiares también. Además del contexto de sobrecarga que pudieran tener en determinadas semanas, ¿cierto? De octubre y de noviembre. Pero en realidad tiene harto que ver con eso, o sea, con que ustedes luego pueden entregar a lo largo del semestre, pero si dejan todo para final, se les va a acumular todo. Pero por otra parte, también quizá hay estudiantes que van a necesitar eso porque les van a ir pasando que ellos, ustedes o sus familiares, alguien se enferma o hay situaciones económicas, etcétera. Y entonces que sí que hay una fecha que es como la fecha tope. ¿Por qué tope? Porque después de eso nosotros ya no tenemos más tiempo para poder, ¿cómo se llama?, corregir, revisar, retroalimentar. Entonces, esa es como la propuesta respecto de las fechas, que son fechas como de, la primera es, si tú entregas esta fecha vas a recibir una bonificación y también vas a recibir retroalimentación. Si entregas después no hay una penalización, puedes entregar, si quieres entregar mañana, ya puedes empezar a entregar mañana, también vas a recibir, se entiende cómo está en la fecha tope, y después de eso ya no hay retroalimentación, no hay bonificación, pero sí hay una fecha límite. Después de eso, quien entrega después de esa fecha ya tendrá la nota mínima respecto a esa actividad evaluativa. Eso. Sí, en general ustedes ya van a tener disponibles todas las pautas de las evaluaciones, así como las rúbricas. Solo en el caso de Grandes Pensadores estamos haciendo algunas modificaciones a propósito del tema de los videos que tienen que producir, pero desde ya van a tener toda la información respecto a cómo va a funcionar esa estrategia. Y además, dentro del diseño del curso, hemos creado el espacio de horario de oficina y algunos, como lo pueden ver en su calendario, son temáticos. Y esos horarios de oficina van a ser para trabajar la ficha, para trabajar herramientas para grandes pensadores, trabajar herramientas del metaanálisis, o en el caso del examen también van a haber espacios en particular para ese trabajo. De tal forma de que se sientan acompañados constantemente en la realización de estos productos. Sí. Héctor, veo que hay hartas preguntas del aula virtual, si quizás sí puedes proyectar el aula virtual y mostrarle dónde están. Sí, sí, no te preocupes. Creo que queda una lámina antes de que pasemos a eso. No. No, ya. No, era la última. Ya. Entonces les Entonces muestro... yo, claro, proyectaría el programa para que veamos las calificaciones, los porcentajes, proyectaría el cronograma y el aula virtual, pero creo que lo haría al revés. Primero el aula virtual, después el cronograma y después el programa. Ya. Este es el aula virtual que hemos diseñado. Como pueden ver, está distribuido a través de pestañas, en las cuales pueden encontrar la pestaña de conductismo, de cognitivismo, así como las... Oh, tengo que ingresar de nuevo. Sí, lo que sí es posible, Héctor, que también ingreses a mi navegador, ¿o no?
¿O está Es al que mismo tiempo? está al mismo tiempo. Sí. Ingreso. Están, porque, ¿cómo se llama eso? Coordinamos, conectamos las Sí, dos aulas virtuales, ¿cierto? para las dos. Correcto. O sea que a cada uno de ustedes le debería aparecer la misma información. Sí. Ahí está, perdón. Esto que sale acá arriba que dice 1 y 2 es porque están coordinados. Está dividido Héctor, por... porfa, antes de eso, si podéis bajar un poquito, dice asignatura, psicología del aprendizaje. Los docentes, sube un poquito, Verónica López y Andrea Seardi, somos los docentes responsables del curso. Cada una formalmente y administrativamente está responsable de un paralelo, pero vamos a trabajar con los dos paralelos como si fuera uno completo. Eso quiere decir que ustedes para los trabajos grupales pueden estar con compañeros de los distintos paralelos. El docente invitado es Héctor Opaso. Para que ustedes sepan, Héctor va a estar dando en paralelo el curso como profesor, que es un curso parecido análogo para estudiantes de pedagogía de educación física. Entonces, esto a la vez lo estamos haciendo como de manera coordinada con pedagogía. Y las ayudantes, Bárbara, Francisca y Tere, también participan con mayor o menor grado en esa como articulación que hemos armado para este semestre. Ya está. Como les mencionaba, el curso, el aula está distribuido a través de pestañas. Aquí están las 3 pestañas temáticas y las pestañas propias de las evaluaciones. En la primera parte, ustedes pueden encontrar el programa, que si le dan clic, les va a dar la opción inmediatamente de descargarlo. Vamos a descargar para tenerlo a mano. Ya. Y también está el cronograma. En el cronograma nosotros lo que definimos fue tanto cuáles son las clases sincrónicas como las clases asincrónicas, cuáles son los materiales que hay que revisar, las fechas de entrega. Acá estamos viendo el cronograma, como por ejemplo, que para nuestra tercera sesión de conductismo tenemos una mesa redonda y tenemos la primera entrega, la ficha 1. ¿Ya? Y así también al final podrán ver, perdón, no al final, pueden ver en la sección de tipo de sesión cuando hay horarios de oficina predispuestos, como por ejemplo, el mismo día 9 tenemos un horario de oficina para revisar programas y evaluaciones. ¿Podemos conversar otras cosas en esos horarios de oficina? Por supuesto, pero principalmente está planificado para poder discutir sobre el programa y evaluaciones. El día 22 de septiembre tenemos un horario de oficina para hablar de una evaluación intermedia y calibración de experiencias de aprendizaje. Un espacio diseñado en particular para evaluar cómo están funcionando los dispositivos de aprendizaje, cómo están funcionando las clases y ver cuáles son las decisiones que podemos tomar oportunamente para las modificaciones posteriores. ¿Ya? Voy a volver al aula. Y vamos a ver el caso de cognitivismo, porque como señalaban en el caso de conductismo, todavía faltan que subamos el texto, pero en el caso de cognitivismo ya lo vamos a poder ver todo junto. Acá está conductismo, cognitivismo, para que podamos ver los textos. En el caso de la clase de cognitivismo, que es el nivel que tenemos más completo, pueden ver que está el video de ruta de navegación, que está apoyado por la plataforma YouTube, en donde puedan encontrar cuáles son los contenidos principales que nosotros revisamos. Ustedes pueden descargar el audio si en caso de que necesiten solo el audio del video. Y eso se hace a través de las herramientas de YouTube, como también va a quedar disponible en la plataforma. Otro punto importante de nuestro espacio del aula es las discusiones sobre los temas particulares, que son videos que vamos a ir levantando el equipo docente con temáticas a discutir sobre la línea principal. En este caso tenemos el video hecho por las compañeras ayudantes, Francisca, Teresa y Bárbara, que nos van a hablar sobre aprendizaje significativo y el rol de la participación. En el caso de la carpeta de textos, ustedes van a encontrar los documentos, bueno, la referencia y los documentos principales que nosotros esperamos que ustedes puedan revisar y que sean atingentes a las discusiones que vamos a ir sosteniendo. Esto mismo se explica para las pestañas de evaluaciones. Por ejemplo, nos vamos a la pestaña fichas, ustedes van a encontrar
la pauta de la ficha, la rúbrica de la ficha y los textos asociados a cada una de las fichas. En el caso de los textos de la ficha 2, ustedes van a encontrar que hay varios temas. Están separados por tema y texto. De tal forma que puedan ir ubicando cuáles son los contenidos que más les interesa revisar y trabajar en la ficha 2. ¿Ya? Creo que me fui muy atrás. Tema. Todas las líneas principales tendrán su ruta de navegación y tendrán videos de discusión. A medida que empiecen a aparecer las mesas redondas, se van a ir incluyendo los links y así también las grabaciones de las mesas redondas para que se queden permanentemente en la discusión. También las clases se subirán como video privado a los canales de YouTube o como un link particular dentro del aula, de tal forma que podamos concentrar el trabajo en este espacio, lo que no quita de que podamos ocupar otros medios para difundirlo y seguir manteniendo el diálogo. No sé si en este punto tienen alguna pregunta sobre cómo funciona el aula. ¿Alguien no ha podido ingresar en el aula o no ha recibido los mensajes que hemos mandado a través de correo? Porque es importante que podamos afinar esos detalles, porque la próxima semana vamos a tener la primera clase asincrónica. Tengo un comentario hecho. YouTube es una plataforma bien cómoda para ver las clases. Y hay Sí, y personas yo entiendo que hay que facilitarles también, Héctor, para que ellos puedan escuchar desde YouTube, escucharlo nomás, solo el audio, ¿no? Sí. Aquí. ¿Teresa? Estaba diciendo que si hay personas que no se matricularon, no les llega ningún mensaje del aula. Ya. Por eso que era la importancia del mail de curso, porque todavía no hay fijada una fecha para poder matricularse en pregrado, una matrícula temporánea. Entonces, en harto rato no les va a llegar los mensajes del aula a la gente que no esté matriculada. Por eso es importante que aquellos que tengan problemas o todavía no hayan podido acceder al sistema de matrícula nos informen o le informen a sus compañeros respecto a canales de difusión para poder acceder tanto a los materiales como a los mensajes. Como les mencionaba, nosotros vamos a mantener tanto la ruta de mantener todo esto estable a través del aula, pero también buscando los canales necesarios para llegar. Estefano nos pregunta por las fichas. ¿Revisamos la pauta de las fichas ahora? O... Yo creo que primero vamos al programa Ya. Y después a la pauta de las fichas, sí. Ya. Programa. Habilitar. Ya, queridas, aquí está el programa. ¿Puedo preguntar algo antes? Por favor. Sí, Amanda. algo cortito, es que no sé si lo dijeron, sí, ya lo dijeron, disculpe. Pero las clases asincrónicas se supone que ya van a estar subidas, como el día que corresponden las clases. Las rutas de navegación corresponden a las clases asincrónicas, así como también los videos tesis. En ese sentido, tú en el calendario vas a encontrar que para la clase asincrónica la próxima semana tienes que ver el video ruta, los videos de discusión y leer el material que dispusimos. De tal forma que tengan esas 3 horas que podrían estar acá en esta discusión con nosotros para revisar ese material. Ya, bacán. Pero entonces eso ya va a estar subido como el próximo, o sea, Correcto. ya está. Ya. Correcto. La mayor parte del material ya está disponible. Ya, súper. Sí, o sea, de aquí a 2 días va a estar todo el material subido, menos las rúbricas de los grandes pensadores que no nos pusimos de acuerdo. Y ahí teníamos diferencia entre nosotros. Entonces dijimos, démonos una semana más para la rúbrica, Sí. para hacerlo bien. Pero nuestra idea era como que en realidad casi que tuvieran el curso completo ya subido, de manera que ustedes puedan decidir cuándo empezar, por dónde empezar y autorregular mejor sus tiempos. Sí, es que por eso mismo. Creo que todos entendemos lo que hay que hacer. Entonces eso es lo que queremos ahora revisar con ustedes el programa, para luego revisar la ficha y los grandes pensadores, que son como las 2 principales actividades fuera de las mesas redondas, que en realidad lo único que tienen que hacer es llegar a la hora, y ojalá encender también en la medida que puedan sus cámaras para poder tener como una interacción más participativa, pero de eso nos encargamos nosotros. Y todo lo que es asincrónico, ustedes ya desde el día, bueno, hoy día el 1, desde el día 3 ya lo van a tener, para todo el semestre. ¿Sí? Ya, genial. O sea, que estamos como siguiendo un poco, no sé, la Universidad Abierta Cataluña, la UNED, o sea, la universidad a distancia, esto es lo que hacen.
el estudiante dispone al principio de todo el material y luego se generan sesiones que son tú en tu casa, es decir, asincrónica, pero tú ya dispones del material. Y por lo tanto el que va más rápido puede ir más rápido, el que necesita quizás más acompañamiento también lo va teniendo, y después las clases sincrónicas en realidad como que sea que valga la pena, no solamente que les volvamos a contar en un Power lo que ya leyeron, sino que podamos aprovecharla para discutir, bajar a la realidad concreta de ustedes, de nosotros, de las personas, de nuestro interés particular, aquí lo declaramos con Andrea, y con Héctor, que es la educación. Nosotros somos psicólogos educacionales, pero no hay ningún interés en el curso de que ustedes lo sean. Y de hecho, yo nunca tengo ese interés en ninguno de mis cursos. Pero sí es necesario aprender de aprendizaje, porque el aprendizaje está presente en todas las subdisciplinas de la psicología, y por eso las últimas etapas que ya vamos a ver en el cronograma es aprendizaje y clínica, aprendizaje y organizacional, aprendizaje comunitario. Sí. Estamos un poco contra el tiempo. ¿Qué les parece si respecto a la descripción y contextualización de la asignatura nos vamos directamente como a las ideas principales? ¿Les parece? No veo el programa, ¿lo están viendo ustedes? Yo no lo veo. ¿No? Ah, ¿Por quizás qué no te vas porque el programa a la parte de evaluación? sí, ¿Ya? Eso sí, es lo que pasa es que importante. estaba compartiendo el otro. Y después nos vamos a por lo menos la primera parte de las pautas. Ahora sí. ¿Ahora ven el programa? Y ahora sí. Ya. Evaluaciones. Mira, un poquito antes, ahí, eso. El curso se desarrollará a través de las siguientes modalidades. Los talleres en el aula, facilitados por nosotros, en que ustedes ejercitan y discuten contenido de lectura. Las mesas redondas, que son organizadas por nosotros y ustedes son invitados a participar. La idea es que sean espacio de aprendizaje para todos nosotros, incluido quien les habla. Horarios de oficina, que es como esta idea que no son ayudantías fuera del espacio que tenemos de 2:30 a 5, sino que están dentro. Y eso le hemos llamado horario de oficina. Si ustedes eventualmente necesitan más, lo pueden pedir, pero no queremos sobrecargarlos poniendo las ayudantías fuera del horario. Fichas de aprendizaje, y aquí viene el objetivo: identificar, describir y analizar críticamente las situaciones de aprendizaje personal, grupales y en distintos contextos profesionales y ámbitos de la vida cotidiana. Estas fichas requieren la aplicación de una o de varias teorías de aprendizaje revisadas en el curso. Después, grandes pensadores del aprendizaje, que es desarrollo de un trabajo de investigación bibliográfica que permita la preparación y presentación audiovisual grabada sobre un pensador o pensadora importante con planteamientos distintivos sobre el aprendizaje, y que de alguna manera forman parte como la historia del aprendizaje. Gente como, no sé, Freinet, Montessori, Freire, que quizás no alcanzamos a revisar en el curso porque son súper importantes respecto al aprendizaje. Ustedes pueden agregar también algún otro y proponernos, o sea, porque hay una lista como de 10, pero ustedes pueden agregar. Este material se presentará como guión preliminar, será retroalimentado y su versión final se subirá al canal YouTube del curso, porque entonces va a pasar a ser parte del curso, es un contenido más del curso, el video de cada uno de ustedes, debiendo ser revisado por los demás compañeros. ¿Por qué? Porque va a ser incorporado al trabajo integrativo, al metaanálisis, pero también va a ser considerado contenido del curso para el examen final. El metaanálisis, me imagino que ustedes ya han hecho un metaanálisis. Sí. ¿En algún curso? No, es como una cosa importante de segundo, como llegar a esta clase. Ya. No saber lo Porque que ya es un en cuarto y metaanálisis. quinto así como que están hasta acá con los metaanálisis. Ya, entonces nos Sí. toca introducir al metaanálisis. El metaanálisis tiene que ver con, harto con psicología cognitiva y cómo entendemos como el desarrollo del pensamiento, que es un pensamiento metaanalítico respecto de, no del contenido, si lo aprendí o no de memoria, sino como que sobre eso, qué es lo que aprendí acerca del contenido, acerca del enfoque, acerca de mí mismo respecto de ese contenido. Y hay una modalidad de hacerlo, y ya les vamos a ayudar para cómo se hace. Pero ese metaanálisis, como decía Héctor, tiene que reflejar, incorporar todo lo que fue el curso. Si bien se entrega al final, no es recomendable que lo dejen todo para el final. Para nada. Ándate ahora, por favor, la evaluación de los porcentajes. Como ustedes ven, el 35% de la nota es grupal,
porque es lo del video, de los grandes pensadores del aprendizaje. El resto es individual. Vamos a partir ahora, en realidad ustedes ya van a tener que empezar a realizar la ficha 1, que tiene menor porcentaje, que tiene un 15%, y después van a elegir el tema de su ficha 2. Y luego tienen que presentar un metaanálisis. Eso es el curso. No hay asistencia obligatoria, dada la contingencia. Hay un porcentaje, el porcentaje logro es de 60%, la nota mínima es 4, y se aplican todas las normativas vigentes respecto al tema de las copias, de los plagios, etc. ¿Ya? Y eso hay un texto que van a ver que está repetido en toda la asignatura, porque nos pidieron desde Casa Central incluirlo, y bueno, nosotros también estamos de acuerdo. Va a haber un examen oral, final, que es grupal, y ahí se explica. Para quienes tienen un promedio inferior a 5 en las calificaciones individuales, es obligatorio presentarse a ese examen oral grupal. El examen oral será primero grupal. Si el alumno no demuestra conocimiento o competencias suficientes en la etapa grupal, una vez que se retiren los compañeros, o sea que le vamos a pedir, usted se queda, tendrá una segunda oportunidad para responder una nueva pregunta. Esto, si ustedes quieren, es lo que reemplaza como la prueba. ¿Ya? Es un examen oral obligatorio que primero grupal. Si usted contestó suficientemente, perfecto, muy bien, pero si no, entonces ahí se tiene que quedar. Y ahí tiene una segunda oportunidad para poder responder otra pregunta. Ahora, a este examen también es voluntario para todo el resto. El que tiene nota de las sumatoria de las individuales mayor a 5, puede presentarse con el objetivo de subir nota. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para nosotros es una actividad como de anclaje del aprendizaje, sirve bastante para anclar los aprendizajes. Es formativo, y por eso es que es voluntario para todo el resto. Eso sería el programa. Si quieres ahora, nos quedan 9 minutos según mi reloj. Vamos a la ficha. Al ticket. O a la Sobre ficha. esta evaluación final, importante destacar que aquellos que lo dan de forma voluntaria, en caso de que en el examen les vaya mal, no les va a bajar el promedio. Siempre va a intentar hacer sumativo. Por eso es formativo. Sí. Ya, y si te puedes ir a la pauta de las fichas. Voy para allá. Sí, algo que me parece que no hemos nombrado tiene que ver con los tiempos. Para cada entrega hay un tiempo que está puesto en el cronograma, pero también tenemos un tiempo final en que pueden entregar todo. Entonces, eso yo creo que es importante aclarar, que si bien hay fechas de entrega para cada ficha, si ustedes no entregaran en ese tiempo, lo que van a hacer es no contar con los beneficios que se tienen si es que entregan el tiempo, que es un aporte en décimas, y otro tiene que ver con la retroalimentación que van a tener. Pero si ustedes no alcanzan a organizarse y no cumplen con esa ficha última de entrega, pueden entregar en la fecha final, pero eso sí, ya no tendrían ni ese puntaje ni la retroalimentación. Eso se especifica en la pauta de la ficha bibliográfica. Sí, y está también en el cronograma. Como les mencionábamos durante toda esta discusión, es importante que puedan revisar el cronograma en profundidad, revisar el tema de las fechas, ver cuándo es la fecha límite de todas las entregas, porque lo que nos interesa, y como está articulado el programa, es que ojalá tenga una progresión lógica, es decir, traten de entregar la ficha 1 en el momento en que se está solicitando, así que la 2, porque va construyendo la ruta de aprendizaje que Andrea nos compartió en un principio. Nosotros tomamos como consideración menos es más respecto a la evaluación, entonces tratamos de no como recargar. Al principio teníamos muchas más fichas, la dejamos finalmente solo en 2, y la primera está basada en la experiencia de hoy día. Como casi todos estuvieron hoy día, eso es súper bueno, porque nosotros les vamos a mandar lo que he grabado de la pizarra esa interactiva con los post-it, y lo que tienen que hacer es lo siguiente. En la primera ficha, ustedes deberán abordar el tema de cómo aprenden mejor en un contexto de educación remota. Esta evaluación corresponderá al 15%. El aprendizaje en contexto de educación remota, lecciones que saca, la ficha. ¿Cómo aprendo yo mejor en el nuevo escenario de educación remota? Reflexiones a partir de mi primer semestre de 2020.
pueden tomar como ejemplo las mismas preguntas orientadoras que les planteó Héctor en el Jamboard, que es la plataforma. Tienen como material complementario estos 4 textos, que entiendo ya están en el aula virtual. Sí. ¿Sí? Pueden también buscar material complementario. La idea es que ustedes sí busquen, o sea, si nos preguntan, si queremos que hagan una búsqueda bibliográfica, por lo menos en Cielo, en Google y en Google Scholar, en Google Académico. Entonces, el mínimo es que utilicen algunos de esos textos que ya están ahí. Sí. El máximo es que además ustedes puedan buscar material propio respecto al tema que les interesa y que hagan como una argumentación, así como un buen análisis de lo que están planteando. Y que puedan entonces como describir la pregunta, ¿no? Que es cómo aprendo yo mejor, pero utilizar los pocos elementos que todavía tenemos, pero que en realidad ustedes ya tienen más. Pueden, por ejemplo, citar su propia encuesta, la encuesta del curso. Como ser creativos, pueden utilizar como evidencia algún ejercicio que ustedes ya hayan hecho en el primer semestre. Para nosotros esta es una buena manera de modelar la ficha 2. Si puedes bajar ahora la ficha 2. Porque retroalimentando la ficha 1, no, les va a permitir como entrar de mejor pie a la ficha 2, que es que requiere que ustedes apliquen una o varias teorías del aprendizaje, porque en el fondo de la ficha 1 vamos a ser menos exigentes, obviamente, respecto a las teorías del aprendizaje, porque todavía no la hemos revisado, pero sí respecto a lo demás, porque sí ya lo vimos hoy día. Entonces ahí ustedes van a aplicar una o varias teorías del aprendizaje revisadas a lo largo del curso en temas relacionados con algunas de las áreas de la psicología educacional, organizacional, comunitaria o clínica. Esta evaluación corresponde al 25% de la evaluación total del curso. La pauta ofrece material complementario para iniciar el análisis, sin embargo se espera que ustedes realicen una investigación bibliográfica propia en fuentes académicas, lo cual es considerado en la rúbrica de evaluación. A modo de guía se proponen abordar los siguientes puntos. Por ejemplo, qué sabía sobre el tema, identificar ideas centrales, describir, analizar la postura de planteamiento, cuáles argumentos identificas, con qué teoría del aprendizaje cree que el texto se puede relacionar, etc. Y acá ustedes tienen, si puedes bajar, creo que son como 9 o 10 temas, y solamente vamos a leer los títulos, ¿ya? Señor ministro, ¿usted cree que somos tontos? El aprendizaje de la epidemiología y la salud pública en redes sociales. Mi experiencia personal y cultural con los problemas de aprendizaje y la educabilidad de las personas. El problema del SIMS, la PSU y las pruebas estandarizadas con altas consecuencias. ¿Qué explica realmente el desempeño escolar? Aprendizaje socioemocional en contexto COVID. Las condiciones para el aprendizaje. El peso de los sismos. ¿Qué aprendemos en una cultura clasista, racista, sexista, aptista, homofóbica? ¿Qué hemos aprendido del estallido social? Lecciones ciudadanas sobre desigualdad social, injusticias y la clase política. Aprendizaje y cambio en el contexto de la práctica clínica. Aprendizaje y cambio en el contexto de las organizaciones comunitarias y en el contexto de la gestión de la organización. Si usted se fija, son como títulos tentativos que pueden resultar como motivantes para ustedes, que ustedes pueden cambiar luego las fichas, no tienen por qué utilizar el mismo título. En el caso, nos fue más difícil hacer unos títulos específicos para las otras áreas, ¿no? Porque depende del interés de ustedes. También vamos a incorporar material complementario para cada uno de esos temas, pero ojo, ustedes también pueden proponer un tema distinto, ¿no? Siempre que se cumpla el objetivo de escribir y analizar y aplicar una o dos más teorías a un ámbito que te interpela a ti subjetivamente, como estudiante, como ciudadano, o a un grupo, tú, por ejemplo, tu compañero, o tu familia, o tu contexto social, suficiente. Entonces es como una aplicación práctica de los revisados en curso. Y en ese mismo sentido, fijarse de que primero partimos con una pregunta por el yo, por el cómo yo aprendo, mis dificultades, después estos temas se van asociando a temas colectivos, sociales, contingentes, y que un poco son la estructura que nos va pauteando, y para ustedes que es la primera experiencia de metaanálisis, cómo se va construyendo un metaanálisis. Metaanálisis parte de ideas centrales que te interpelan personalmente, que están en relación con tu contexto, que están en relación a ciertas experiencias cotidianas, y un poco vamos a ir aprendiendo a hacer el metaanálisis a medida que vayamos desarrollando estas fichas.
Alejandra y Catalina nos están preguntando por el formato de las fichas. En específico, en el apartado de aspectos formales, van a encontrar cuál es la estructura que necesita la ficha bibliográfica, número de páginas, sistema, etcétera, etcétera. Pero más que como ensayo, está pensado como revisión de investigación bibliográfica, es decir, presentar documentos ad hoc, contextuales, actualizados, que se pongan en diálogo. En general, si no me equivoco, son como 2 o 3 páginas por cada una de las fichas, lo cual involucra harta capacidad de síntesis, y como menciona la instrucción de la pauta, y así como también lo comentó Verónica, el material complementario es el primer paso. Esto es ir a buscar, ir a investigar, ocupar todas las fuentes bibliográficas disponibles. Si ustedes tienen problemas para poder acceder a la fuente bibliográfica o no manejan cómo acceder a eso, nosotros con las compañeras y Verónica y Andrea tenemos harta experiencia y hartas trampillas para poder encontrar material en internet y hacerles de ayuda en eso. Por eso también recordar y fijarse cuando están los horarios de oficina en donde podamos responder quizás más rápido o más tipo sincrónica esas dudas, pero es súper importante para completar la ficha es que puedan dar un paso más allá y buscar y encontrar cosas que les sean interesantes a ustedes. Ahora, la ficha también es como un posicionamiento personal, entonces, claro, junto con la investigación como bibliográfica y la descripción de lo que ahí aparece, nos interesa su posición analítica. O sea, por eso en primera persona y por eso es individual. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen respecto al tema? Así es. Comentarios. Tenemos algo en el chat. En el fondo es como Es un proceso descriptivo y un análisis, depende si puede ser personal, individual. Claro. Personal es si el tema respecto a tu experiencia personal será un análisis personal, si respecto a una situación social es un análisis social. Sí. Estimadas, ya estamos en el tiempo. Para la próxima sesión, no, antes de eso, primero entren al aula, revísenla, vean lo que falta, vean lo que no falta. Nosotros estamos rellenando todos los espacios que estamos pendientes por construir. Ya estamos disponiendo todos los contenidos de texto, así que entren, coméntenos qué les parece, coméntenos qué es lo que no les parece, porque ya la próxima semana vamos a tener espacio asincrónico. Es decir, que van a tener estas 3 horas de trabajo disponibles para revisar el material de conductismo. Textos, videos, y el espacio de foro que siempre va a estar permanente en caso que quieran hacer dudas, preguntas y seguir trabajando. No sé si hay dudas. Para que no se asusten, nos falta todavía una listita, una tablita de qué página son las lecturas, porque están los libros completos. No, Sí. no es que estamos pidiendo leer el libro completo. No, para nada. Tienen el libro completo por si alguien quiere seguir leyendo, Sí, pero no. les vamos a indicar de qué número a qué número son el número de páginas. Así es. Estimadas, estimados, preguntas, dudas, comentarios de cierre, ¿qué les pareció esto? ¿Cómo vamos? Voy a terminar de compartir para verlos. ¿Quieren que armemos un WhatsApp, igual que el semestre pasado? ¿O no? Creo Ya. que no. Bueno. ¿Y si usáramos el mismo? Es que mucha gente se salió, Ah, ya. así que habría que incluirlos de nuevo. Sí, sí, hagamos otro nomás. Ya. Y además para que ojalá se metan todos, po. Ojalá. Ya. Igual esos espacios, recuerden que también son voluntarios. O sea, no, pueden estar o no estar en el WhatsApp, no se sientan obligados. Un poco la idea es diversificar los medios de acceso a la información. Y eso puede ser el grupo de WhatsApp, Eso sí puede que ser el mail. quedamos en que las preguntas las íbamos a responder también en el WhatsApp, pero íbamos a copiarlos en el aula para que Claro. quedara algún tipo de archivo y documento que respalde que en realidad estábamos respondiéndole. Sí. Sí.
Les cuento que acá nosotros tenemos, porque nuestro curso está dentro de una malla que está dentro de una universidad, ¿cierto? Entonces tenemos un requerimiento que yo entiendo el sentido, a pesar de que a veces la forma no me guste, pero entendemos el sentido de que en realidad el aula virtual es como nuestro sitio formal y administrativamente formal, de que ahí tienen que estar las cosas. Entonces el WhatsApp me parece bien, en general no tenemos ningún problema, pero todo lo que comuniquemos por WhatsApp también va a ser comunicado por aula virtual. Sí. Y eso les deja la tranquilidad para los que no quieran participar del WhatsApp, también van a encontrar la respuesta a las preguntas constantemente en el foro. ¿Ya? No sé si tienen alguna palabra más de cierre, porque yo creo que es hora de descansar, desconectarnos de la pantalla y ya empezar a prepararnos para la próxima semana. Ya, estimados, estimadas, para mí fue un gusto. Muchas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes. Deseo lo mejor en estos próximos días. Muchas gracias. Chao, chao. Fantástico, Gracias. muchísimas gracias. Y muchas gracias por Gracias. Chao. que estén bien. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, Chao. gracias. 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 Chao, nos quedamos. Voy a parar de grabar.